¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que cotidianamente tenemos. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos, nos reunimos acá en mi taller e intercambiamos opiniones acerca de herramientas, cuestiones técnicas, en fin. Profesamos el amor a la antigua escuela, siempre contamos anécdotas. El saludo a los amigos de siempre, el agradecimiento sincero y el abrazo afectuoso. Gracias por apoyar el canal. A los nuevos amigos que se vienen acercando, bueno, les doy la bienvenida. Más o menos en la presentación está la temática del canal. Así que espero que elijan quedarse, dado que bueno, se está formando un grupo lindo de amigos. A veces no es necesaria mi intervención, dado que hacen una pregunta y otro amigo, otro suscriptor responde abajo correctamente. Y bueno, hay muchas veces que no hay nada que refutar ni nada que aportar. Así que nada. Bueno, para los amigos de la primera hora, el tema de hoy es un tema que ya lo hemos visto en el canal, lo hemos charlado. Pero como siempre dije, yo no tengo ningún problema en reabordar una charlita, porque por ahí uno cambia conceptos, o adquiere nueva información, en fin. El público se renueva, como dice o decía la señora Mirta Legrand. El tema de hoy, dado que un amigo, un chico que está desde prácticamente la primera hora, estoy hablando de Juan Ignacio, está entusiasmado con los temas de destornilladores, está con ganas de comprar un surtido de destornilladores y parece que está entusiasmado con conseguir Celestal. Bueno, Celestal es una marca que ya no está fabricando, la verdad que sinceramente hay versiones de que sí, hay versiones de que no, desde ya que aparte de destornilladores hace otra cosa, hace herramientas de golpe, martillos, no martillos de metal, sino martillos de goma, martillos de plástico, en fin, un surtido de herramientas que no he tenido la posibilidad de describir acá en el canal, pero bueno, en algún momento abordaremos el tema. El tema de hoy van a ser destornilladores y vamos a hablar de las distintas épocas, dado que yo tengo Celestal desde los años 80, ni siquiera eran los 90. Y bueno, voy a describir más o menos cómo fue la cronología de las unidades que yo he adquirido y han dado resultados positivos todas, la verdad, siempre fueron destornilladores de calidad, pero como ha pasado con otras prestigiosas marcas, a lo último ya la cosa no estaba tan bien. Quiero mostrarles en principio este destornillador, obviamente es un Celestal, es de 8 milímetros por 150. Quiero más o menos reforzar algunos conceptos. Generalmente la varilla de 8 equivale al pH 3. Este es un destornillador antiguo, todavía no se lo denominaba pH, o sea que la varilla venía nomenclada en milímetros, pero da con la medida de un pH 3, o sea que el de 8 milímetros sería un pH 3. Este era el denominado color ámbar, que muchos pueden decir que agarraron la anatomía de un destornillador de una marca espectacular como lo es Felo, y créanme que es así, han adquirido esa anatomía. Estos destornilladores, la verdad que eran bastante lindos, bastante buenos al tacto, o sea, tenían una anatomía bastante cómoda, la varilla era bastante resistente, no había problemas. Mucha gente, acostumbrados a los de pH, los agarraban a martillazos y obviamente no obtenían los mismos resultados que con los de pH. Si bien los de pH eran indestructibles, como digo siempre, he visto gente dándoles con una masa a un DPH de los grandes. Bueno, también he visto gente golpeando Celestales, pero que se terminaban partiendo. No doblando, no rompiéndose lo que sería el mango, sino que se partían. Fue una buena época la de estos destornilladores, la de esta anatomía, este modelo. Si lo pueden conseguir en internet, hoy en día es bastante fácil conseguir algunas piezas que han ido quedando y verdaderamente eran lindos.
me gustó tener. Tengo un jueguito no completo. Completo que creo que eran algo de 41 piezas de los distintos modelos que voy a mostrar. No los completé todos, obviamente, porque había hasta de, no sé, 400 milímetros. Que tengo uno, capaz que después pongo pausa y lo muestro. Pero es como este, largo así. O sea, no tengo uno de esos de cada uno. Sí, del verde, por ejemplo, tuve de esos, tengo, dando vueltas. Bueno, para mí esta fue la mejor época de los destornilladores Celestal. La línea roja, ya mediados de los 80, se veía. Bueno, era acero, cromo, vanadio, molibdeno. En este caso estamos viendo un destornillador plano de 100 milímetros por 10. Un destornillador importante para hacer fuerza, lindo. Con varilla hexagonal, que es una curiosidad, como conté alguna vez. Bueno, obviamente es para ayudarse con una llave, con una francesa. No sé si no tengo a mano acá, las tuve hasta recién. Pero bueno, ilustrar esto es bastante fácil porque se agarraba, uno se posicionaba y le daba el torque con una francesa. A mí nunca me ha dado resultado, pero bueno, la varilla tenía esa finalidad. La verdad que fue una de las mejores épocas de Celestal, cuando venían cromo, vanadio, molibdeno. La verdad, la época más durable, más resistente de la marca, para mi punto de vista. Después se transformaron en este verde, que es un clásico, creo que todos lo conocemos y lo asociamos al verde de Baco. Todo viene más o menos por ahí. Y quizás algunos amigos observadores me dirán, Tano, eso también se parece mucho a un Felo de los 80. Y podría ser. Así que bueno, esta fue la mejor época de Celestal junto con esta. O sea, esta fue una muy buena época. Esta fue una época bastante duradera en cuanto a estándares de calidad. Los destornilladores eran bastante buenos. En este caso, ya que agarré un Phillips, aprovecho para decir que la varilla es de 6 milímetros y equivale a lo que sería más o menos el PH2. Dado que, bueno, esa es otra pregunta que hacen mucho, a qué medida de varilla corresponde cada pH, el 2, el 1, el 0, el 3, dado que, bueno, por ahí en algunas marcas vienen nomenclados con la varilla en milímetros, y bueno, está la duda. Esta marca en particular venía con la varilla nomenclada en milímetros, que era el 6%, que es este destornillador, es esta unidad, pero bueno, equivale al PH2. Espero estar siendo claro porque la cabeza va más rápido que la boca y por ahí hay confusión. Este era uno de los que se podía conseguir también, ya pH 0, varilla de 3 milímetros, para, bueno, trabajos de electrónica, se podría decir, ni tampoco, pero bueno, era un Philips muy chiquitito, obviamente para el uso en alguna llave de luz, en alguna cosa muy chiquitita. Y estaban estos denominados perilleros. Yo creo que ya lo comenté. Tengo toda la línea de perilleros de cada una de las unidades que estoy mostrando. Pero bueno, el rojo me lo agarró el combustible, me lo agarró la nafta, estaba haciendo un carburador y me lo derritió. Por suerte, bueno, ya estoy en tratativas de recuperar la unidad. No es fácil conseguirla, a mí me falta el rojo. Lo tengo dando vueltas, lo que pasa es que no quiero dejar de grabar para agarrarlo y mostrarlo cómo quedó. Pero nada, simplemente se derritió. No tienen o no tenían resistencia a los solventes. Estos verdes, este rojo, sí. Bueno, fueron llegando los 90. Esta línea venía con todo este mismo nombre que vamos a ver acá. Todo
todo el nombre, la medida y el código de la unidad en dorado. Yo todas las unidades que tengo de estas, hay para electricistas con la varilla forrada, rectos, o sea, este es un destornillador plano pero de pala. Venían con toda esa nomenclatura, toda dorada. Buena época. Seguía siendo cromo, vanadio, molibdeno. Pero bueno, ya con algunas limitaciones. Incluso ya venía medio en auge. Y la línea Celestal decidió sacar una línea un poquito más económica, que es la que estoy mostrando en este momento. O sea, si bien eran de buena calidad, pero se podía decir que era la segunda. Era la segunda calidad de la marca para trabajos un poco más delicados. Los destornilladores Phillips, los destornilladores Phillips de esta línea los tengo en el taller con Jorgito, dado que no le tiene demasiado amor a los destornilladores, entonces traté de llevar algo más o menos que no me duela perder en caso de rotura o pérdida. Los Phillips, créanme que no eran nada exactos, no eran nada anatómicos, pero bueno, era la línea económica de Celestal que salió allá por los 90, ya entrado los 90, y cumplían la función de destornillador, dado que el que estoy mostrando acá es un 8x150, o sea que imagínense que un destornillador de relativas dimensiones, bueno, como para resistir el torque, resistir el uso, tenía que tener una cierta calidad. Después vino esta línea que mejoró mucho, mejoró bastante todas las letras que mostré, o sea, el nombre, la medida y el código de la unidad venían en blanco. A mí se me borraron del uso. Estas son unidades que tengo en uso. Bueno, tengo algunas nuevas guardadas. Bueno, este es el destornillador clásico 6x100, que generalmente no falta en ninguna caja. El acetato azul, bastante lindo, era de los codiciados, pero siempre extrañando la calidad de estos, dado que eran sometidos a torque. La punta no zafaba, no se redondeaba, tenían una buena resistencia. Esta unidad particularmente yo la tengo desde el año 94. El año 94 está conmigo, y allá atrás, en mi listón de destornilladores antológicos, tengo el plano. Lo que pasa que bueno, no lo bajé por cuestiones de que no me acordé. Pero bueno, sería igual a este, pero en este tipo. Bueno, también venían con el mismo acetato, obviamente la misma anatomía, la misma varilla. Ya era cromo vanadio, no cromo vanadio molibdeno. Ya saben lo que pasó con el molibdeno. Y bueno, este particularmente es de pala recta, bien para electricistas. O sea, sí, ya sé, para electricistas debería ser aislado acá. Pero bueno, vamos a decir que es para lugares donde no podemos entrar con la pala ancha. Dado que hay lugares, hay tornillos que están completamente escondidos y simplemente pasa el diámetro de la cabeza del tornillo. O sea que necesitamos un destornillador que no nos sume una décima. Por eso es la pala recta. Se utiliza mucho en electricidad los destornilladores de pala recta. Venía el Phillips. En este caso es el 6 o PH2 por 75. Si lo vamos a nombrar como corresponde en esta marca, vuelvo a repetir, es 6 milímetros por 100. Y para la actualidad sería un PH2. Después, más acá en el tiempo, salieron estos, tratando de, bueno, para los nostálgicos, los memoriosos, o para los que por ahí tenían una generación de que yo se los veía a mi viejo, y jugar un poco con la
Yo no se los, yo se los veía a mi viejo, pero sabía distinguir una calidad de la otra. Pero mucha gente asociaba que si bien era Celestal, iba a seguir siendo esta calidad, porque bueno, se los vi a mis viejos, los destornilladores verdes, y está a la vista que es otro acetato. Las diferencias no están solamente en el color, hay diferencias de dureza, hay diferencias de resistencias, en fin, este es un 6x200, viene con venía con un endurecimiento en la punta. Esto que ven acá, esto negro, no es imán, no es imantación para tener los tornillos. Esto es un tratamiento de endurecimiento como para que resista un poquito más la punta. Pero bueno, esta unidad particularmente a mí me es muy útil, me ha dado bastante resultado. Tengo 2 o 3 en uso. Digo 2 o 3 en uso porque lo tengo en las distintas cajas. Y es una punta que va bien, va muy bien. La verdad que claro, ya la ayornaron, como digo siempre. Los tornillos Phillips de antigua escuela tenían otra conicidad en la cabeza. Un destornillador de PH Phillips no entra con comodidad y seguridad en un tornillo PH2 de actualidad. Tenía otra conicidad completamente distinta. Este destornillador, este modelo, esta época, ayornaron las puntas a lo que es los PH2. Podemos decir que es una varilla de 6 milímetros, pero con una punta PH2. Este sí ya es más de esta época, estamos hablando del 2010 para acá, y se empezaron a ver con esta, como dije, esta anatomía que no varía mucho, pero varía el color. Los códigos siguen siendo los mismos de antaño. Bueno, este viene nomenclado 5x125, pero ya si observamos, vemos que las puntas, las palas, ya no tienen tantos detalles de terminación ni de rectificado. Lo que estoy mostrando es un destornillador que no se usó nunca, y observen cómo viene terminado de fábrica. Si bien la calidad de la varilla es aceptable, hay algunos detalles que verdaderamente se les escapó. Se les escapó o ya empezaron a perder estándares de calidad. Bueno, pasa lo mismo con este, que quizás es un poco más corto. Es una punta extraña, es una pala rara. Para una persona que necesita un destornillador Phillips, que necesita un destornillador plano, no va a variar demasiado todo lo que estoy diciendo, pero los conocedores de destornilladores sabemos que bien, este es el ocaso de Celestal. Los que venimos de esta época, o de esta época, o de esta época, difícilmente nos guste estos destornilladores. En fin, voy a hacer un llamado a la solidaridad, ya que estamos abordando tema destornilladores Celestal. Voy a hacer un llamado a la solidaridad. Ahí me salió como corresponde. Lo que pasa es que hace calor en el taller, y si prendo el ventilador industrial que tengo ahí, créanme que no se escucharía nada. Entonces bueno, por ahí estoy un poco disperso. Tenía un destornillador Buscapolo marca Celestal que compré en el año 90 para hacer, bueno, mis trabajos de electricidad que ya todos conocen, y también para cursar el industrial. Dado que, bueno, los destornilladores Buscapolo que venían en esa época, ya todos conocen la historia, debe haber 25 dando vueltas acá adentro, eran, primero, que no cumplían con la norma básica de un Buscapolo, que ya venir como destornillador, el destornillador Buscapolo no sirve porque si uno lo somete a torque corre el riesgo de que falle toda la parte de testigo, en fin, bueno, el destornillador Buscapolo había
logrado conseguir la perfección con el Celestal. A mí la verdad que me dio un resultado bárbaro. Pero bueno, correspondían a una etapa de mi vida donde podía comprar uno. Y bueno, después no lo pude volver a conseguir. Si ustedes saben, si ustedes vieron, si ustedes tienen algún buscapolo Celestal de los 90 en venta, que conozcan quién lo vende, les agradecería me pasen esa información a mi Instagram o a mi Facebook. Dado que bueno, está interesante para comprar. Yo lo he buscado por distintos lugares, la verdad. Hay herramientas que no llegan a mí, no sé por qué, no se da, no se puede, se complica. Pero es una de las herramientas que me gustaría tener, que me gustaría recuperar. Como cuando les conté esos destornilladores que venían en una cajita, destornilladores hexagonal, venían 8 destornilladores, 3 Phillips, 3 planos, una punta o lesna y uno tipo mecha. A esos destornilladores que eran uno de cada color, se le podía anexar un mango negro para darle más torque. Y quedaba verdaderamente una herramientita funcional. Venían en una cajita con una tapita de plástico muy buena. Esos se veían en los 70. Después en los 90 vinieron con la misma calidad, pero ya con un packaging un poco más, llamémosle, de baja calidad. Lo más cerca que estuve de volverlos a ver, un amigo, uno de ustedes, me mandó una foto a Instagram y los tiene con el mango, los tiene con todo, pero ya no vienen en la cajita parados, vienen en una especie de blister que se enrolla y se guardan ahí dentro. Así que bueno, hice el llamado a la solidaridad. Si alguno sabe, conoce o tiene destornillador, buscapolo de los 90 Celestal, yo lo compro. Así que bueno, espero haber respondido las dudas del amigo Juan Ignacio acerca de modelos de Celestal, las medidas a que corresponden cada una. Tenemos, para que lo tengan en cuenta todos, ¿no? Que no agarré ninguno para mostrar, pero bueno. El Phillips PH4, la varilla es 10 milímetros. El Phillips PH3, la varilla es 8 milímetros. El Phillips PH2, la varilla es 6 milímetros. El Phillips PH1, la varilla es 5 milímetros en el PH1. Y en el PH0 tenemos 3,75 de varilla en la mayoría de los destornilladores. Dado que bueno, va a saltar el amigo que diga: el mío dice 6,5. Sí, dice 6,5, pero ¿por qué? Quizás también se podría expresar en pulgadas y sería un cuarto. Que un cuarto tampoco es 6,5, es 6,35. Pero bueno, redondean. Como ser el caso de Felo. Felo en sus unidades pone medidas redondas. 6,5, o sea 6,5, perdón. 8, 8,5 en caso que corresponda. No pone valores en pulgadas. Si pone valores en pulgadas, cuando lo aclara del otro lado, redondea la cifra. Espero haber sido claro, espero que les resulte interesante. Todos los datos que manejo son conocimientos verídicos, probados, y bueno, acá tienen la prueba. Y nada, acá como ya saben no hay libretos. Les mando un saludo, espero que pasen un lindo viernes. Bueno, ya lo estén terminando como corresponde, en familia, en una linda cena. Yo ahora me voy a refrescar un poco, me voy a cenar algo. Y bueno, nos vemos mañana, seguramente haremos maratón de videitos. El tablero de tubos, logré encontrar más unidades sueltas, he ido completando más espacios. Así que bueno, ahora queda la tediosa tarea de poner cada uno de los clavitos y colgarlo. Pero la verdad, estoy contento con eso y no pensé que había tantas unidades dando vuelta. Les mando un saludo muy grande, gracias por escucharme, gracias por quedarse, y a los amigos que estaban esperando la charlita, les mando un saludo grande. Hasta luego.